Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 8 del libro de Romanos. En el capítulo anterior vimos cómo Pablo expuso la lucha interna que tenía desde el momento que recibió a Jesús como su Salvador y una naturaleza espiritual fue implantada en él. Ahora había una lucha entre dos poderes en su interior. Hablaba de cómo no hacía aquello que no quería y aquello que quería hacer, lo bueno, no lo hacía. Esta es la lucha que todo cristiano tiene. Y en el capítulo de hoy, Pablo habla ahora para aquellos que han vencido esa lucha y también habla de los beneficios que tiene obtener la victoria sobre el pecado. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4 del capítulo de hoy. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Notemos la exposición de Pablo. Habla ahora de aquellos que han vencido la carne y que ahora andan en el Espíritu. Aquí aprendemos al menos 5 lecciones valiosas. La primera de ellas es que Jesús nos demostró que con una naturaleza caída, con la naturaleza pecaminosa, es posible obtener la victoria sobre el pecado. Una segunda lección es que si somos guiados por el Espíritu Santo, hasta nuestros pensamientos son diferentes. Cuando el Espíritu de Dios toma control de nuestra mente, nuestro pensamiento cambia radicalmente como era antes de que fuésemos guiados por Él. Una tercera lección es que si hacemos lo de la carne, nos constituimos en enemigos de Dios. Una cuarta lección es que el Espíritu Santo puede dar vida a todo aquello que en este momento está muerto en ti. Y una última lección es que el Señor nos adoptó como sus hijos. Y es por eso que tú y yo podemos clamar, Abba, Padre. ¿Sabes que esta expresión es una expresión cariñosa de un hijo hacia su padre? Se puede traducir como mi papito. Así que tú puedes ir a los brazos del Señor y decirle de esa manera, porque ahora eres un hijo de Dios si has vencido la carne y vives bajo el Espíritu. Notemos lo que registra el verso 16 y 17. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. ¿Te das cuenta cuán maravilloso es entonces poder vencer al pecado, poder vencer la naturaleza pecaminosa y vivir bajo la experiencia del Espíritu Santo? Pablo sin duda la venció y por eso goza ahora de estos beneficios que acabamos de mencionar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estos son los que viven bajo el Espíritu y no bajo la carne. Hablemos ahora de un tema que es muy importante dentro de la Biblia. Notemos lo que registran los versículos 28, 29 y 30. Sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen del Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también
glorificó. Aquí hay un concepto que debemos analizar y es el concepto predestinación. Muchos aluden a este concepto diciendo que Dios es arbitrario y que desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes, Él ya sabe o ya tiene elegidos a quienes va a salvar y a quienes no. Permíteme decirte que pensar de esta manera es peligroso. Debemos entender entonces en qué contexto se habla de la predestinación en este capítulo. En primer lugar, déjame decirte que la palabra predestinación viene del griego prognosko, y esto significa conocer de antemano. Pero en un sentido muy profundo y en el contexto del capítulo de hoy, hablando acerca de la adopción de hijos, el Señor nos quiere decir que este término predestinar, en su sentido más amplio y contextualizado, es hacerse amigo o estar familiarizado con alguien desde mucho antes. ¿Te diste cuenta? Aquí cambia totalmente ahora el concepto de predestinación. Porque lo que está diciendo Pablo es que el Señor, ahora que nos adoptó como sus hijos, ya nos amaba desde el principio. Ya tenía una relación con nosotros y nos había elegido a todos sin excepción alguna para la salvación. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No excluye absolutamente a nadie. Es por eso que tú debes saber que tú fuiste elegido para salvación. Si quieres hablar de predestinación, tú fuiste predestinado para salvación. Pero no significa que Dios sea arbitrario. Estamos hablando que predestinación en el contexto es que el Señor ha tenido una relación desde antes de padre hacia hijo con nosotros, con el deseo que tú y yo experimentemos la salvación y la vida eterna. De aquí aprendemos también algunas lecciones importantes. La primera es que los que aman a Dios, aún las adversidades les son contadas como bendición. En segundo lugar, los que Dios llamó, lo hizo con un propósito específico. Y tú debes descubrir cuál es ese propósito para cumplirlo. En tercer lugar, Dios no solo quiere que seamos hijos de Él, sino también que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, nuestro hermano mayor o nuestro coheredero. Nosotros somos coherederos con Él de la vida eterna. Y en cuarto lugar, Dios llama para que nosotros podamos seguir el proceso de la salvación. El llamado, la justificación, la santificación y la glorificación. De estos conceptos hablaremos más adelante, pero hoy queremos retomar este tema que es el proceso de la salvación que Dios quiere que tú y yo podamos experimentar. Notemos ahora lo que registran los versos 31 al 33. En esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta Pablo. Porque Satanás sabe que Dios desea que tú te salves, pero Él va a impedirlo a toda costa y va a tratar de pelear contra ti, pero el Señor está allí para pelear. Y si Él con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Te das cuenta cómo Dios ahora, tu Padre, que te ha adoptado como su Hijo, te defiende de los enemigos? Y qué maravilloso es saber que tenemos un Padre que nos ama y también un Padre que nos protege. Para finalizar en esta hora, quiero llamar tu atención a los últimos textos del capítulo de hoy, porque son muy importantes. Mira, Dios como tu Padre quiere tener una relación íntima contigo, una relación entre padre e hijo. Los que somos padres entendemos perfectamente este contexto. Y qué maravilloso es cuando nuestros hijos corren y nos abrazan. Nos sentimos como padres amados, respetados. Y eso es lo que Dios quiere, que en momentos de necesidad tú vayas corriendo y le digas, papito, aquí estoy. Por favor, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes protegerme? ¿Puedes pelear por mí?
Y el Señor está dispuesto a hacerlo. Pero recordemos que siempre tenemos un enemigo que hará hasta lo imposible por destruirnos. Pero guarda los siguientes textos en tu corazón. El versículo 35 y luego los versículos 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Estas son palabras que Pablo plantea, conociendo que Satanás trata de separarnos de nuestro Padre. Y el versículo 37, pero Dios que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Pero eso, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte de Dios, excepto una cosa: tú mismo. Si tomas la decisión hoy de separarte del Señor, tu Padre, con lágrimas en sus ojos, permitirá que tú lo hagas. Pero sabes, el corazón de Dios llora, sangra, sufre cuando ve que uno de sus hijos se separa voluntariamente. Así que separarse del Padre es únicamente una decisión personal. De ahí, si tú decides estar cerca de Dios, nada puede separarte. Así que hoy te animo a que abraces a tu Padre Celestial y le digas: aquí estoy, Señor, abrázame. Y el Señor, como un Padre amante, te abrazará y te protegerá. ¿Qué te parece si hablamos entonces con nuestro Padre en este momento a través de la oración? Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias porque eres más que nuestro Dios. Eres nuestro Padre. Eres nuestro amigo. Eres nuestro Salvador. Hoy queremos venir a tu presencia con todos nuestros defectos, con todos nuestros problemas, para decirte: papá, aquí estoy. Ayúdame. Por favor, abrázame. Qué bueno es hoy sentir tu abrazo. Te pido que en este momento todos aquellos que nos ven y nos escuchan puedan sentir el abrazo de su Padre Celestial, diciéndoles: hijo mío, hija mía, no estás solo, no estás sola. En este problema que estás viviendo, yo estoy contigo y yo pelearé por ti. Gracias por tu promesa maravillosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.